Bueno, sobre el final de la semana pasada se dio a conocer un documento firmado por la Federación ANCAP, es decir, el sindicato de los trabajadores de ANCAP, en el marco del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, bajo la consigna reducción de los combustibles, propuesta de FANCAP para la reducción de los precios de la nafta, super y el gasoil, y es por eso que el presidente de FANCAP pone la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Gerardo. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo grande a la audiencia. Esperaron a dar a conocer este documento en el marco también de un nuevo aniversario de la empresa, ¿no? Exactamente, el 90 aniversario. Bien, este documento me gustaría que en algún momento pudiéramos charlar acerca de cuánto dialoga con la campaña que tiene como objetivo derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Pero primero, lo primero, el precio de los combustibles en Uruguay es como una especie de déjà vu constante, ¿no? Siempre está arriba de la mesa por una razón o por otra. Podríamos casi asegurar, porque toda la vida lo hemos escuchado, que el precio de los combustibles en el Uruguay es de los más caros del mundo y el más caro de la región. Perdón, ¿eso es así? Bueno, en parte es así. Ajá. Ahora te voy a decir porque el tema, concuerdo, de que las tarifas de los combustibles es un tema histórico y también está entrelazado, digamos, con el tema ideológico, ¿no? Hay mucho de ideológico, de carga ideológica, de lo conceptual en cuanto a cuál es el rol del Estado y en este caso de ANCAP. Es el más caro de la región la nafta y el gasoil. Es el más barato de la región el supergas. Y eso se dice poco, y acá es el primer tema a tener en cuenta. Este gobierno ha hecho mucho énfasis en el criterio técnico para definir las tarifas. Sin embargo, el precio del petróleo en el mundo, no acá en Uruguay, no, el precio del petróleo y sus derivados, siempre es una decisión política. Todo es una decisión política. Si no, nos explicaría que tenemos la nafta y el gasoil más caro de la región y el supergas más barato. Porque si o es todo más caro o es todo más barato. Si obedeciera a un proceso productivo, por ejemplo, entra el petróleo en la refinería y todos los productos cuestan más o menos lo mismo, una pequeña diferencia. Luego se le asigna un precio que justamente es político y que está orientado a favorecer a los sectores de la población que yo quiero. ¿Por qué es más barato el supergas? Porque está subsidiado, porque es una política social que está orientada a favorecer a los sectores de menos ingresos, y para que el supergas llegue a las familias más barato, se aumenta la nafta y el gasoil. De todas formas, acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con si podemos tener combustibles baratos en el Uruguay, sí o no. Ya vamos a ir a eso, pero me parece interesante por dónde arrancaste, porque convengamos que, si bien por definición humana, todo lo que está arriba de la mesa como práctica, como idea, como construcción, está siempre en debate, y está bien que así sea, ¿no? Porque así es que avanzan y retroceden las civilizaciones, discutiendo las cosas que tenés encima. Me parece muy interesante un fenómeno que se dio en los últimos meses, y tiene que ver con que la posibilidad de que el supergas deje de recibir subvención apareció en forma subrayadamente explícita como yo no recuerdo, por lo menos desde la recuperación democrática, porque incluso en la época más liberal, de la época gobernada por Lacalle Herrera, no recuerdo que ese haya sido el centro. Me explico lo que quiere decir el supergas. A mí me parece interesante porque quienes entienden que la subvención a cargo del Estado para manejar los precios con cierta artificialidad, me parece que es un concepto ideológico digno de expresarse, digno de que alguien que lo considera adecuado lo pueda llevar adelante, y por esa misma razón digno de ser discutido. Hasta ahí me imagino que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, por supuesto, y de reconocerlo. Es importante reconocerlo. Cuando queremos forzar algo y decir que esto es un criterio técnico, nos pasa lo que le está pasando al gobierno ahora cuando quiere ajustar a lo técnico el precio de la tarifa y no lo logra. Porque hace un mes y medio tenía una necesidad imperiosa de dar una señal de que iba a bajar, y cambió el periodo de referencia del PPI para poder hacerlo, y en el último mes correspondía una suba y dijo, no lo voy a subir por ganancias extraordinarias. Sí.
¿Qué es eso? Una decisión política. Está bien que no haya subido. Y está bien que se tomen decisiones políticas y tienen que asumirlo sin sin ninguna vergüenza. El tema es que esto es todo político. Por ejemplo, ¿por qué la nafta tiene el IMESI? ¿Y quién determina que se pague 28 pesos por litro de nafta de IMESI? Es una decisión política. En lugar de 28 pesos podría tener 14, o 10, o 40. ¿Por qué paga IVA el gasoil? Es una decisión política. Y a lo que yo me refería es que, por ejemplo, si vos tenés una panadería y vendes bizcocho, vos tenés un costo por la materia prima, por la harina, por el costo del trabajo, lo que sea, y después le pones una ganancia, yo qué sé, 20%, marcás con 25% y lo vendés a X precio. Sí. Bueno, con el combustible no pasa eso. Como te decía, cuesta todo lo mismo y le digo, bueno, quiero favorecer a los más pobres, subsidio del supergas. Esto no es de los últimos 15 años, esto viene del Uruguay ballista, bueno, ¿no? Hace 100 años. Y justamente sobre eso, a mí me parece interesante que las cosas que funcionaban hace medio siglo o que tienen una explicación notoria por distintas circunstancias, que no siempre hay tiempo para analizarlas, medio siglo después, digamos que aquello que era justo, de pronto hoy puede terminar siendo una injusticia. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la subvención, cuando se hablaba del supergas, fueron muchos los que entienden que no es buena medida subvencionar. Vamos, se manejó esa posibilidad y a las pocas horas se desactivó, ¿no es cierto? Es decir, las voces que decían que esto podría ser bueno, por lo menos dejaron de escucharse, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero decían algo interesante, porque no es justo que la subvención recaiga sobre todos, sobre los que sí, en todo caso la merecen, y sobre los que claramente no la necesitan. Y está el famoso ejemplo de calentar la piscina con supergas, en el caso que... Yo no conozco a nadie, pero capaz que... Bueno, si no, yo le pregunto a la audiencia si conoce a alguien que tenga una piscina y la calefaccione con supergas. Porque cuando hacemos las discusiones, los debates profundos, no podemos llevarlo al terreno de lo ridículo, ¿no? Ajá. Lo que es... hay un subsidio sobre el supergas que merece ser revisado y mejorado. Por supuesto que sí. Y te voy a dar otro ejemplo. Y FANCAP está de acuerdo con ese principio, por supuesto. Discutámoslo. Ahora, no, la solución no es quitarlo. Fíjense ustedes que el gobierno crea un factor X que le pone sobrecostos y dentro de los sobrecostos incluye el subsidio al supergas. Con eso no estamos de acuerdo. ¿Se puede incluir una política social como sobrecosto? No es sobrecosto. Es una decisión política que yo tomo para favorecer a un sector de la población. ¿Es una política social? Bueno, no es una ineficiencia ni un sobrecosto. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo. En los primeros 6 meses... Ahí puede lucir como una discusión de carácter semántico, ¿verdad, Gerardo? Porque sí, alguien puede decir, sí, es una política social que se transforma en un sobrecosto. Y bueno, y sí, vamos arriba con eso. No, porque yo asumo que un sobrecosto es cuando hay una ineficiencia en el proceso productivo. Producto de que algo anda mal, digamos. Claro. Acá hay una decisión política que yo digo... invierto estos 90 millones de dólares en subsidiar este producto. Para mí no es una ineficiencia ni un sobrecosto, es una decisión política. Hay mucho subsidio en el Uruguay, muchísimo. Y eso no se le llama sobrecosto o ineficiencia. Pero te voy a poner otro ejemplo. En marzo el presidente de la República fue a inaugurar la cosecha de arroz. Uh-huh. La temporada de arroz. Y ahí se comprometió con los sectores agroexportadores, los Maya Oro, en no cambiar las tarifas para la siembra, durante la siembra y la cosecha de arroz, de maíz y de soja. Eso le costó a ANCAP 117 millones de dólares. Es decir, dejó de percibir, y esto que estoy diciendo está en el balance de los primeros 6 meses de ANCAP, no es palabra de la Federación ANCAP. Esto surge del balance de ANCAP. Dejó de percibir 117 millones de dólares por no trasladar a tarifa el PPI. Ahí también hay un subsidio. Lo que cambia es quién es el que se favorece del subsidio. En este caso fueron los sectores agroexportadores, los que aumentaron la exportación en 30%, los que acumulan cada vez más riqueza, los que se llevan esos dineros fuera del país, fueron subsidiados por todo el pueblo uruguayo con 117 millones de dólares. Hay que decirlo también, porque esa es una decisión política. No subsidiamos el supergas, no subsidiamos los biocombustibles o no subsidiamos el flete, subsidiamos los Maya Oro. Vos decís que, para seguir con el ejemplo, los arroceros recibieron un subsidio equiparable al que reciben
los más pobres del Uruguay que cargan la garrafa de 3 kilos. Exactamente, porque al no tener esa carga, digamos, en el combustible, hicieron todo el transporte, digamos, de sus cosechas. Pagando un combustible más barato del que... Exactamente, del que correspondía por la lógica que puso el gobierno, ¿no? Por las reglas que puso el gobierno, el PPI. El PPI es un importador hipotético presentado desde la óptica del gobierno, ¿no? Nosotros tenemos, el precio que tenemos hoy en las estaciones de servicio se corresponden al precio internacional. Lo que cuesta la nafta y el gasoil en la estación de servicio es lo que hoy está en el mercado internacional. Y ahí hay que hacer también hay que hablar sobre un tema que pasa muchas veces, genera ruido. Nosotros a veces nos comparamos con Argentina y con Brasil. Sí. Y son productores de petróleo. Y ellos también tienen una política energética que tienen incluida subsidios. Y le venden a su sociedad, a su población, le venden el producto subsidiado. ¿Qué es lo que sucede si Uruguay tiene que salir a comprar combustible? Lo tiene que hacer en el mercado internacional. Argentina y Brasil no nos va a vender porque no tiene capacidad de refinación. Es decir, ellos todo lo que refinan lo vuelcan al mercado interno y además tienen que comprar. Pero vamos a suponer que el día de mañana eso cambie y nos vendan combustible a nosotros, nos van a vender al precio del mercado internacional. No el que le venden los argentinos, no lo que le venden en Brasil a los brasileros. Esa es una cosa que a veces se presta a confusión y que pensamos que si nosotros importamos combustible nos van a vender al precio que está en Argentina. Me parece interesante lo que decís, porque también en el marco de estas discusiones, que ahora se han vuelto un poco más permanentes o intensas, desde que cambió el gobierno, he escuchado un día sí y otro también, digamos, voceros, representantes de la propia empresa ANCAP, pero también otros actores políticos que sintonizan naturalmente con esta mirada, señalando que el Uruguay no sea productor de petróleo no incide en lo más mínimo en el precio de los combustibles. Lo habrás escuchado, que eso es una... Porque ¿qué pasa? Cuando se dice, Uruguay es más caro que Argentina y que Brasil en los combustibles, ¿no? Alguna voz siempre se dice, bueno, responde a muchas razones. Una de ellas es que ni Argentina y Brasil tienen petróleo y nosotros no. Cuando se dice eso, algunas voces, digamos, vinculadas al gobierno sostienen, no, es un factor que no tiene nada que ver. Y a mí me cuesta entender eso. ¿Cómo no va a tener? Quiero decir, nosotros hay muchas vacas y si bien hay determinados cortes o determinadas circunstancias que hacen que la carne esté más cara o más barata, pero por decirte algo, en general la compramos más barata que la compra el japonés, que tiene menos vaca que nosotros, ¿no? Tendríamos que comprarla más barata porque nadie se propone hacer un PPI de la carne, ¿no? Hacemos PPI de un producto que no tenemos, como los combustibles que dependen del petróleo, el precio internacional de un producto que no producimos, pero sin embargo la carne la podríamos tener más barata porque nosotros tenemos condiciones climáticas privilegiadas, pasturas privilegiadas, tenemos condiciones como para producir, digamos, la carne, digamos, en cantidad, y sin embargo se podría poner en una condición para que los uruguayos y uruguayas tengamos acceso a esa... ¿Qué parte queda acá, decís vos? Sí, a ese producto más barato. Pero lo que tú decías del petróleo... Esa es otra discusión, ¿no? Sí, esa es otra Completamente discusión. Dicen, lo mejor es que todo lo que hagamos, que toda la producción salga, porque de ese modo lo vamos a colocar a precios mejores que lo que vende... Lo podríamos vender acá en el mercado y ingresan más divisas que después serán derramadas a lo largo y ancho de toda la sociedad. Sí, que lo vendan al mejor precio que lo puedan vender, pero que a los uruguayos se la vendan más barata. Podría ser una lógica también, ¿no? Porque nosotros si producimos carne y tenemos todas las condiciones para hacerlo y realmente eso es una característica de este país, tendríamos que tener acceso a un precio razonable. Pero volviendo al tema, si nosotros fuéramos productores de petróleo, sí, obviamente ¿podríamos suponer que el precio podría ser más bajo? Por supuesto, porque tú es una riqueza que la manejás, digamos, según las políticas que definas. Por ejemplo, Noruega tiene su política en cuanto al petróleo, otros países tienen otra, pero si vos tenés una riqueza natural propia, vos definís la política energética que está atada, digamos, al desarrollo de esa riqueza natural que tenés. Uh-huh. Y si querés volcar justamente en el tema de la producción
un combustible barato, perfectamente lo podés subsidiar, porque es una riqueza que tenés tú. Bien. Sin embargo, eso no ocurre, no tenemos, pero aún así FANCAP lanza, digamos, pone arriba de la mesa una propuesta que procura bajar los combustibles. Pero bien pertinente lo que decís, porque ¿cuáles son los aspectos que impactan más en el precio de los combustibles? El precio del petróleo, que nosotros obviamente somos tomadores de precio, y el tipo de cambio, que definen, digamos, cuánto compramos nosotros el barril de crudo. Y la otra pata, la otra que tiene una incidencia muy grande son los impuestos. Porque, por ejemplo, también te dicen en Paraguay no tienen ni tienen petróleo y tampoco refinan. Y sin embargo la nafta es más barata que en el Uruguay. Pero la carga impositiva es mucho más baja. Ahí está la diferencia. Claro, ¿qué pasa? Con esa carga impositiva vos tenés un nivel de desarrollo en la salud, en la educación, en la seguridad social, que yo no quiero compararme con Paraguay en ese sentido, ¿no? Quiere decir que esa carga tributaria que nosotros tenemos que volcar para que esos derechos humanos, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, tengan un nivel de desarrollo como tienen en el Uruguay, hay que mantenerlo. La propuesta de la Federación ANCAP es sustituir impuestos, es decir, sacar el IVA del gasoil. ¿Por qué pasa? Nosotros, vos tenés dos formas de bajar los combustibles. El gobierno ha optado por el camino de sacar, digamos, todo lo que tiene que ver con los subsidios, subsidio al supergas, subsidio al flete. Por ejemplo, somos uno de los pocos países que vendemos al mismo precio. El subsidio al supergas finalmente no se quitó, ¿verdad? No, pero se va a modificar, lo están estudiando. El subsidio al flete, tenemos el combustible al mismo precio en todo el país, y eso porque ANCAP invierte 30 millones de dólares, porque si no, en Artigas no podría costar lo mismo que acá. El subsidio a la producción de biocombustible, eso es lo que quiere sacar, trabajar sobre eso para bajar 3 pesos, en realidad 2,97 el precio de la nafta y el gasoil. Para nosotros es fundamental bajar los combustibles, pero no a través de los subsidios que son políticas sociales, sino a través de los impuestos. Como te decía, eliminar el IVA y bajar el IMESI a la mitad. Y esa renuncia fiscal, que es de alrededor de 560 millones de dólares, sustituirla por una revisión de todas las exoneraciones que se hacen en el impuesto al patrimonio, por ejemplo, un reaforo de las extensiones agropecuarias, aumentar la tasa del IRAE de 25 a 35% a todas las personas físicas o empresas que ganen más de $1 millón. Es decir, una empresa que gana $1 millón por año va a seguir pagando lo mismo. Ahora, si gana 2 millones, por ese segundo millón, que en lugar de pagar 25%, pague 35%. Y el tercer cambio que proponemos es gravar los depósitos de uruguayos en el exterior. Hay un estudio ahí de los compañeros de AEBU que en el último año y medio aumentó en 6.800 millones de dólares los depósitos de uruguayos en el Uruguay y en el exterior. Bueno, grabar los depósitos en el exterior, y en lugar hay un fideicomiso para el boleto incluido en el gasoil que hace encarecer el gasoil 3 pesos con 50. Mantener el fideicomiso del boleto, que el boleto siga estando subsidiado, pero que ese dinero se saque de un gravamen a los depósitos de uruguayos en el exterior. Esa es básicamente la modificación que planteamos, que también es una decisión política, ¿no? Es aflojarle el cinturón a la inmensa mayoría de la sociedad, al que compra nafta para cargar su moto, para el auto, para lo que fuera, pero a todo lo que tiene que ver con el sector productivo, teniendo un gasoil que baje 30%, de casi 50 pesos a 35, y una nafta que baje de 70 pesos a 56. Con estas herramientas que ustedes proponen, ¿la nafta pasaría a costar? 56 y moneda. Bien, de 70 a 40 que está costando ahora. Ahí está. Y el gasoil de 50 pesos casi pasaría a costar 35,63. Ahí está. Bien, entiendo. Vos decís, la carga impositiva que encarece los combustibles, ¿no? Es decir, que se suma al precio de los combustibles, hay que reverla de tal modo que los precios de los combustibles puedan tener una baja considerable. Cualquiera puede entender que eso implica que el Estado resignaría recursos si se hiciera solo eso. Por lo tanto, como el Estado sigue necesitando recursos, va a necesitar juntarlos de otro lado. Y acá es donde aparece, entre comillas, la novedad. Digo entre comillas porque en realidad
la idea que tiene, yo diría, la Federación ANCAP, pero si me apurás, la trazabilidad histórica de la CNT primero y de PCNT después tiene que ver Totalmente. con que ha estado siempre, ¿no? Bajo la consigna o la idea de que son los que tienen más, son los que tienen que aportar más. Por ahí viene. Sí, sí, totalmente. Bien. El Uruguay estuvo gobernado los últimos 15 años por una mirada política, ideológica, filosófica, que cualquiera lo sabe, se arrima más allá de las puntuales diferencias, con esta línea histórica de la Central de Trabajadores y FANCAP en particular. Obviamente, la pregunta se impone. ¿Por qué de la perspectiva política no crees que ya se dejó hacer eso? En un momento, además, donde las vacas estaban bien gorditas y ponele, a nadie le gusta poner un peso más, pero si tenés la vaca gorda, de pronto te preocupa un poquito menos, casi uno podría decir, era un escenario ideal para hacerlo. Y la otra, bueno, ¿por qué esta propuesta, 90 años cumplió ANCAP? Sí. Bueno, ¿por qué no la hiciste cuando cumplió 80 años? ANCAP, que gobernaba a la izquierda, ¿verdad? Y le generabas un, entre comillas, bello problema político, conceptual, ideológico al Frente Amplio. ¿Me lo decís luego de la pausa? Sí. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Bueno, y estamos conversando con Gerardo Rodríguez, el presidente de FANCAP, la Federación Uruguaya de ANCAP, es decir, el sindicato de los trabajadores de ANCAP, a propósito del planteo que hicieron, la propuesta que hicieron, una propuesta de la que formó parte también el Instituto Cuesta Duarte. Sí, sí. La realizó el Cuesta Duarte a pedido de la Federación. Y que tiene como objetivo la reducción de los combustibles, y para que eso ocurra generando un nuevo marco impositivo. Tributario. ¿No es cierto? Bien, y desde ese lugar vos señalabas, bueno, los combustibles que reciben X número de impuestos, que dejen de ser aumentado ese precio por ese impuesto, pero que los impuestos igual no los pierde el Estado, cobrando otro tipo de impuestos a otra franja de la sociedad. La sociedad que, para decirlo en dos palabras, es la más poderosa, la que más tiene, la que tiene mejor calidad de vida en el sentido más amplio del panorama, y que por eso mismo está llamada a hacer esfuerzos mayores en logro de un bien común llamado vida digna de los integrantes de una república. Está bien, perfectamente. ¿Por ahí está muy bien? Sí. Bien. La pregunta es, esto está buenísimo. ¿Y por qué lo plantean ahora que gobiernan los blancos o el eje centro-derecha, ¿verdad? En el marco de una discusión por 135 artículos de la LUC, donde el gobierno objetivamente está teniendo problemas para aplicar una herramienta que el mismo gobierno creó, porque a nadie le gusta subir combustibles, y vio que si seguía por ese camino subían los combustibles, y se viene la LUC, y se viene lo que decías vos, ¿no? Discusiones políticas. Ay, ¿por qué no le pusiste ese problema a la izquierda cuando gobernaban tus compañeros del comité de base, que ustedes que son todos lo mismo? La verdad es que me tiraste unos centros bárbaros. Voy a tratar de acordarme de todo, porque la verdad es que me dejaste varias puntas abiertas. Primero, hablaste de que hubo un tiempo de vacas gordas. Ese tiempo de vacas gordas para algunos sectores de esta población de hoy, mientras que 50.000 personas comen en ollas populares, hay 80.000 gente en el seguro de paro y 240.000 desocupados, siguen teniendo, digamos, sigue estando el tiempo de las vacas gordas. Las exportaciones nunca estuvieron al nivel de lo que están hoy. Crecieron más de 30%. Los ingresos que está teniendo el país por el tema de los sectores agroexportadores son extraordinarios. Es decir, que la vaca gorda en ese sector sigue estando. A tu pregunta central, nosotros le hicimos hace 2 años esta propuesta, y la verdad que no tuvimos, viste que vos cuando haces una propuesta también tenés que tener algo que la difunda, que la amplifique. Claro. Porque si no queda, ¿qué pasa con esta propuesta que estamos haciendo hoy si los medios no la toman? Si tú no me invitas acá, si no vamos a otro programa a poder difundir nuestra propuesta. Nosotros ahora nos propusimos que además de la campaña por el referéndum, también vamos a hacer una campaña por la reducción de la tarifa para llevárselo a la gente, ¿no? Y difundir esto, que hicimos hace 2 años también y pasó por la noche callada, ¿no? Sin repercusión ninguna. Y en cuanto a lo que tú decías del Frente Amplio de los últimos 15 años... Lo digo porque es algo que se viene, está perfecto, ese reproche va a venir, ¿no? Está perfecto, y además lo comparto.
El Frente Amplio hizo una reforma tributaria muy importante que gravó en forma mucho más justa el ingreso, pero no gravó el capital. Esa lógica, digamos, esa premisa del crecimiento con distribución hizo que los sectores medios, las capas medias, paguen más, pero no los que tienen más paguen más. Aquellos, ¿te acordás de que el que tenga más que pague más? Bueno, terminó siendo el que cobra más, el que tiene mayores ingresos paga más, pero no se tocó la riqueza. Bueno, esa reforma ¿Bajo una lógica de Maya Oro también? Y bajo una lógica que esa reforma tributaria quedó corta, ¿no? Y yo creo que en un proyecto a futuro que sea realmente construido con el pueblo, tiene que tener varios mojones, digamos, de profundización de lo que se hizo. Uno de ellos, claramente, una reforma tributaria que realmente grave la riqueza como no se hizo hasta el momento, ni siquiera en los últimos 15 años. ¿Se puede decir entonces que desde tu mirada crítica, que obviamente la tenés, Sí, a ver si interpreto bien, vos decís que la reforma tributaria impulsada por el gobierno de la izquierda una vez instalado el gobierno era necesaria y fue buena, pero insuficiente? Exactamente, porque no gravó la riqueza, porque no tocó sectores que son intocables históricamente, como otras cosas, ¿no? Que quedaron por el camino. Pero entonces acá me parece que también desde el punto de vista político, me parece que se impone una posible hipótesis, Gerardo, y es la siguiente. Tocar ese poder real no es fácil, pero hay que atreverse. La izquierda no tocó el poder real, ¿entendés vos? No lo tocó como lo debía haber tocado. Tampoco hizo una transformación democrática de las Fuerzas Armadas. Tampoco hizo lo que se podía hacer con una transformación de los medios de comunicación, de la educación. Bueno, para realmente transformar la sociedad hay que hacer cambios estructurales. En mi humilde mirada, faltó para hacer esos cambios profundos que de alguna forma hicieron una transformación profunda con una perspectiva de solidaridad, de justicia en lo que tiene que ver con los más débiles, ¿no? Y si alguien te dice, pero mirá, sin hacer todo eso, pero aún así, logrando, bueno, aumentar el salario de los trabajadores, generando una agenda de derechos que da la sensación que en líneas generales vino para quedarse, porque cada tanto hay como unos estertores de conservadurismo, pero que quedan ahí, no hay un planteo, ¿no? A propósito de una reforma de la salud, ¿no? Con un sistema nacional integrado de salud. Que fue muy importante y fue muy valorada, pero sin embargo llegamos al final de ese proceso sin tener el financiamiento de ACE. Es decir, las cápitas que recibe ACE para atender a los pobres es más baja que la que reciben las mutualistas. Entonces, en ese sentido, que fue muy importante, también le quedó por hacer. Gerardo, mira de qué estamos hablando. Bueno, está bien, porque creo que además todo dialoga con todo, supongo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Por supuesto. Ese argumento podría ser, sí, ¿no? Pero en realidad el fortalecimiento ACE consiste en que ACE tenía que atender a 100.000 y ahora, como buena parte de esos 100.000 tienen derecho a elegir los prestadores privados, supuesto, que antes con suerte lo veía desde la vereda de enfrente, sí, por supuesto. Ahora entran y reciben su atención, alivian a ACE y ACE está en condiciones de prestar un mejor servicio. Por supuesto, totalmente. Quiere decir, ese apoyo a ACE está dado por ni también... hablar, hubo un cambio sustancial, eso fuera de discusión. Hay que ver lo que eran los hospitales hace 20 años atrás. Pero la pregunta que quería hacer... pero quedó por hacer todavía. Pero voy a eso. Fíjate, con todo lo que se hizo según una mirada izquierda, insuficiente, justa, pero insuficiente según tu mirada. ¿Lo resumo bien? Yo creo que en esto quedó menos por hacer que en la reforma tributaria. No, yo me refiero en general. Si vos ves el proceso histórico faltó completar, digamos. Bueno, y aún así, el Frente Amplio pierde la elección. ¿Vos no pensás que de haber ido más allá y haber movido, ajustado, dañado, lastimado intereses sensibles de los, como dijiste, te cito textual, dueños del Uruguay, a lo mejor los riesgos de que el Frente Amplio hubiese perdido no hubieran llegado antes? Sí, o exactamente lo pero contrario. Los riesgos de que cuando vino una crisis económica como vino ahora, se nos cayeran 100.000 pobres por debajo de la línea de pobreza, no lo íbamos a tener, porque también el Frente Amplio cambió, transformó la sociedad, pero tenemos 200.000 personas en los asentamientos, entonces también nos quedamos cortos. ¿Y será que entonces
Alguien te puede decir, ¿sabes lo que pasa? Que justamente el esquema de resolución de los problemas que tiene la izquierda acerca de lo que le afecta a los ciudadanos no termina de ser el adecuado. Y necesitamos estados más eficientes, estados más chicos, estados más flacos, iniciativa privada full, y ese propio generación de la economía producirá, bueno, en la vieja historia, ¿no? Sí, sí. Un derrame natural que a la corta o a la larga será beneficioso para todos, también para los pobres. Esos que ustedes dicen defender. Sí. Yo creo que lo que le faltó es tocar la riqueza para que tuviesen un aporte mayor medida, digamos, para hacer esas transformaciones. Y que no tuviésemos la situación que estamos, ¿no? Pero esta propuesta, casi te lo pregunto, blanco sobre negro, negro sobre blanco, ¿a quiénes afecta? Digamos, el bolsillo de quiénes y en qué dimensión se va a ver perjudicado. Te lo digo claramente, a los que tienen 6.800 millones, depositaron 6.800 millones de dólares en el último año y medio, a los que tienen 20.000 millones pero de dólares no en el hay exterior. un tipo que llevó 6.800 millones, ¿no? No, a todo ese conjunto, a ese 1%, pero digamos, ponele, del a lo Uruguay mejor más yo rico. tengo una tía, no la tengo. Me encantaría. Pero suponete, tengo una tía que a lo mejor tenía 3 campos, que tiene 10 apartamentos, no sé. Va a tener que pagar un poquito más. Ajá. Por ejemplo, si toda persona física o toda empresa que gane hasta $1 millón, el impuesto va a ser el mismo, va a seguir pagando el 25%. Ahora, si gana $2 millones, lo que estamos diciendo es que por el primer $1 millón pagás $250.000, por el segundo $1 millón pagás $100.000 más. Bueno, ¿me dejás ser malo con la propuesta? Dale. ¿No? Dale. Pero no camina, porque ya, ¿no? Según esa mirada, Sí. acá vendría alguien del equipo económico, o vocero, o afín al equipo económico, y te diría, justo en este momento, hasta hace 27 segundos atrás, no hablo de mucho tiempo, las cámaras empresariales sugirieron, el gobierno no lo llevó, por lo menos enfrió la idea, que la mejor manera para reactivar el empleo es que los trabajadores ganen menos, ¿no? Con la idea de que cobren por debajo del salario del laudo acordado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque resulta que si cobran el laudo, eso conspira contra la creación del empleo, generando explícitamente la idea de que no hay más empleo porque los trabajadores cobran demasiado, ¿no? Yo te pregunto, si además les afecta sus ganancias, van a decir, me la estás dando por todos lados, entonces ahora sí no voy a poder generar más empleo, no voy a poder abrir más emprendimiento, no voy a poder desarrollar más inversiones, y bueno, y se joden los pobres, esos que vos querés o decís ayudar. Las presiones van a estar, obviamente. Si cuando vos le quieras tocar los Esto que intereses estoy a los diciendo, ricos, sabes que es lo que se viene. Sí, la presión va a existir. Ahora, nosotros lo que tenemos que definir, me parece, es una estructura tributaria que sea justa. Y si nosotros queremos, porque ojo, cuando hablamos del campo, parecería que son todos iguales. Hay una heterogeneidad tremenda. La inmensa mayoría de los pequeños productores, de los pequeños comerciantes, productores familiares, de los pequeños industriales, necesitan un gasoil barato, ¿no? Y esos son los que producen la mayor cantidad de trabajo. Bueno, hay que apoyar a ese 90% de pequeños productores, de pequeños comerciantes, pequeños industriales, que incluso tienen ganancias hasta $1 millón sin que cambie nada. Si ganás $100 millones, y bueno, tenés que pagar. Tenés que pagar. Hasta Angela Merkel dice, el problema que tiene Latinoamérica es que los ricos no quieren poner plata. Indudablemente hay un tabú con eso también, pero, ¿no? pero yo toda la vida escuché igual que pero toda la vida tenemos edades medias parecidas. Creo que soy un poquito más. Soy del 65, ¿vos? 67. Estamos ahí. Entonces tenía razón, soy un poquito mayor. Toda la vida escuchamos que en Uruguay los combustibles son altos, por decir, y la otra que escuchamos toda la vida es que la carga tributaria es muy alta, el peso del Estado es muy fuerte y los impulsores de la economía están atados de pies y de manos porque ya no aguantan más con su carga impositiva. Y vos me decís que Merkel dice que acá los ricos tienen poco... Que no quieren poner plata, lo dice Merkel. No la vamos a catalogar como socialista. No, obviamente, es exactamente lo contrario. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que la gente se
Pero entonces, ¿no es cierto que los ricos pagan muchos impuestos en Uruguay? Yo creo que no. Yo creo que no. Si en una sociedad justa, lo que tenemos que velar, digamos, es que porque todos puedan desarrollarse humanamente. Fíjate cómo estaremos, porque también estamos transversalizados por nuestra cultura, ¿no? Y por lo que vos decís, bueno, venimos escuchando desde que nacemos. Todos tenemos naturalizado algunas cosas. ¿Por qué nos resistimos a pensar que el que gana más de $1 millón por año no pueda poner un poco más? Y lo digo de corazón, así estamos hablando como amigos, ¿no? Sí. ¿Por qué nos parece tan grave que aquel que tiene más de $1 millón ponga un poquito más? Porque lo interesa, ese asunto que vos estás tirando arriba de la mesa me parece un asunto muy interesante. Porque quien uno escucha que eso no puede ocurrir, no es el que gana más de $1 millón por año. Claro. Entre otras cosas porque lo conocemos poco, ¿no? Sí. Porque en Uruguay se sabe mucho de los pobres, pero se sabe poco de los ricos, ¿no? Pero a ese no lo conocemos. Pero curiosamente se tiene voceros que salen a hablar por él y que dicen que eso es un disparate. Exactamente. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué concebimos que una persona que tiene una distribución, que tiene un camioncito, trabaja 15, 16 horas por día, pague el gasoil caro? No le podemos abaratar el gasoil 30% para que realmente tenga un ingreso un poquito más acorde con el esfuerzo que hace. ¿Por qué el que pasa, yo qué sé, trabajando en el campo y necesita para su actividad, digamos, el combustible como un insumo importante, no se lo podemos bajar? Tocando los intereses de lo que ganan millones y millones de dólares. Porque ya no contraponemos. Bueno, y te pregunto, recojo el guante, ¿y por qué intereses crees? diferentes. ¿Por qué crees? Porque en realidad son poquitos, digamos, desde la perspectiva, llamémosle electoral, sería un puñadito de votos que, entre comillas, perderías. Yo creo, sí, exactamente. ¿Dónde está? ¿Por qué? Y yo creo que que faltan dar señales claras, lo que vos decías. ¿Y por qué? Si fuera tan fácil, se hubiese hecho en los últimos 15 años. Y hay veces, ahí también, cuando piensan, bueno, ¿cómo hacemos para volver a tener el apoyo que teníamos antes y se quieren volcar, digamos, hacia pensamientos más conservadores? Yo creo que hay que retomar la identidad de los pensamientos más de izquierda y de buscar, digamos, poner en el centro de las políticas el ser humano y la justicia social. Esta discusión hay que darla, porque yo tengo que... nosotros vamos a hacer una campaña para bajar el combustible, como te digo, en todos los rincones del país vamos a ir, en todos los lugares que vayamos por el referéndum vamos a ir por esto. A preguntarle a alguien que trabaja en el campo y que utiliza nafta o gasoil, ¿por qué se opone a que se le baje 20 o 30% el combustible y que se toquen los intereses de los ricos? ¿Ya ha habido alguna reacción de...? Hay que generar conciencia en torno a eso, ¿no? Subjetividad, sentido común. Bien, sobre esto. Esto parece ser una propuesta que en realidad directamente no dialoga con la LUC, ¿no? Y con los artículos que ustedes pretenden derogar, ¿no? Dialoga, sí. A ver, ¿cómo? Y el gobierno incluyó dentro de la LUC 4 artículos con el objetivo de bajar las tarifas, ¿no? ¿Para qué nos hizo todo este cambio, digamos, en el mercado de los combustibles? Toda esta lógica nueva de los PPI, etcétera, etcétera, para bajar los combustibles. ¿Cuál fue el resultado? Desde que se aplica la LUC, la nafta aumentó casi 30% y el gasoil casi 25%. Bueno, eso dialoga directamente. Es decir, no es el camino. Está claro que fracasó el camino que propuso el gobierno. Nosotros estamos proponiendo otro, que realmente se puede llevar adelante. No, ahora, lo que quise decir, hay que ganar la cabeza a la gente también. También, Gerardo, lo que quise decir es que la propuesta de FANCAP y del Cuesta Duarte, en realidad, para llevarla a cabo, para elaborarla, para presentarla, no necesitaba de la LUC, porque en realidad son argumentos y lógicas independientes de la LUC. Supongamos que la LUC nunca hubiese existido, la propuesta existiría igual, ¿no? Lo que pasa que si en términos, digamos, generales, el objetivo es el mismo, de la derecha y de la izquierda de todo el país, bajar los combustibles, ¿no? Sí. Ahí tenés un punto de contacto, de encuentro. Queremos bajar los combustibles, estamos todos de acuerdo, hay que bajarlo. Lo que ellos dicen por un camino, bajando justamente subsidios que son políticas sociales, nosotros decimos, el camino no es el camino es tocar el capital. Recién hablaste de centros y ahora el que entra a cabecear soy yo. Pero hay otro camino, y es el que escucho también, el que he escuchado buena parte de mi vida. Lo he escuchado yo y seguramente vos más. Y es, no, pero un problema grande que tenemos para bajar los combustibles es el propio Estado, el peso de su Estado, el volumen de su Estado en general y el de ANCAP y su sola existencia en particular. Entonces, claro,
con una empresa que tiene más, estoy tirando, ¿no? Más empleados de lo que debería tener, que nadie necesita, que se endeuda impunemente, como ocurrió, que aumentó en, algunos dicen 600, otros dicen 800, otros, porque me parece tan raro que se hable de tantos números, ¿no? Cuando en realidad debería ser bueno o malo, ese es el número y no más. Pero bueno, dale para adelante. Y la mar en coche, y además ahora que le tiene que pagar a la expresidenta Jara, y claclan, y ustedes que son dirigentes sindicales y no van a laburar, y clacaplinca, ¿no? Todo eso, viste, que va acumulando. Yo no sé cuánto es en dinero, pero en idea y en concepto es mucho. Algo así como si no existiera ANCAP. Si no existiera Estado, ¿de verdad pagaríamos más barato el combustible? Bien, te voy a responder con una... Nada nuevo escuchaste en esto que te acabo de No, decir, ¿no? no, está perfecto. Te voy a responder con algo que lo podemos comprobar. ¿Por qué tenemos el precio de los combustibles en las estaciones al precio que lo tenemos hoy? Porque definimos que vamos a trasladar el precio internacional al precio interno. El PPI es un hipotético competidor, ¿no? Sí. Es como que hay alguien que está importando combustible y lo deja. Yo te pregunto, si mi ANCAP, ¿qué tendría que hacer si tiene un competidor? Tiene que preocuparse de no vender más caro, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la panadería. Yo tengo una panadería acá. El panadero enfrente me vende los bizcochos a 100 pesos. Si lo vendo a 150 no le vendo a nadie. Claro. Ahora, podría vender más bajo. ¿Por qué tengo que vender al precio de mi competidor? ¿Por qué yo tengo que vender al precio internacional? Si ANCAP importa el crudo, lo refina y gana 80 millones de dólares, ¿por qué no lo puede vender más barato? Lo puede vender más barato, ¿no? ¿Cuál es la lógica esa de venderlo al precio internacional? Tendría menos ganancias, ¿no? Y no tendría que tener ganancias. No, pero pará. Pero vos pro Estado, en realidad vos te conviene que ANCAP tenga ganancias porque ese dinero después va a parar a carreteras, escuelas u hospitales. Bueno, pero eso no es... yo no quiero... lo que tenemos que promover en ANCAP, digamos, es su rol de promover el desarrollo productivo. Y para tener desarrollo productivo tenés que tener un combustible lo más barato posible, ¿no? Sí. Entonces no tenés que tener ganancias, tenés que tener el producto, el gasoil, la nafta, lo más barato posible, no tener ganancias. En lo que tiene que ver con ANCAP, el impacto que tiene los trabajadores, digamos, en el precio del combustible, no llega al 4%. Decime qué emprendimiento, qué proceso productivo, el peso, digamos, de los trabajadores es de 4%. Tenemos el número mínimo histórico. O sea, es un mito eso, que sí, pagamos caros los combustibles por el número de empleados o el volumen de sus salarios. Menos de 4%. 2 pesos, los 70 pesos de nafta, 2 pesos van a pagar los empleados. O sea, y vos empleados tenés que tener, si los empleados trabajaran gratis, yo pagaría 2 pesos menos. 2 pesos menos pagaría el combustible. Bueno, está claro que ahí no está el problema. Lo mismo que la propuesta que hace el gobierno, que te decía, saco el subsidio al supergas, saco el subsidio al flete para que llegue a todo el país al mismo precio, dejo 4.000 trabajadores de los biocombustibles que producen biocombustible en la calle y bajo 3 pesos. Cuando lo que acá tenemos que bajar los combustibles son 15 pesos por lo menos. 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. No, si vos bajás 3 pesos y dejaste el tendal, dejaste 10.000 familias sin trabajo, el costo que tiene eso social es ampliamente, digamos, superior a el rédito económico que puedes tener. Porque el problema de mirar todo con una mirada economicista nos lleva a perder el rol del Estado también. Vos fíjate que en los primeros 6 meses, como te dije, se subsidió a los Mayaoro en 117 millones de dólares. Lo que dijiste, por ejemplo, de los productores de arroz. Exacto, arroz, maíz y soja. ANCAP dejó de percibir, no es que a los productores les llegó los 117 millones de dólares, pero por hacer esa medida ANCAP dejó de percibir 117 millones de dólares. Y al mes cerró un emprendimiento productivo en Belén que empleaba a 36 familias. ¿Sabés cuántos años se podía subsidiar con eso que se le dio a los agroexportadores? 333 años. Entonces es un tema ideológico, no económico. Cuando yo hablo de los biocombustibles... ¿Vos decís que el gobierno elige, entre comillas, a qué familias beneficiar? Y entonces, sí, hablando de vos me hiciste referencia a mi condición de marxista.
estamos en un proceso de profundización de la lucha de clase, ¿no? O se gobierna para uno o se gobierna para otro. ANCAP, te vuelvo a repetir, desde la época de la concepción ballista, era una herramienta de transformación social, de promoción, digamos, promotor del desarrollo social, o productivo, humano, y ahora se quiere transformar en un instrumento al servicio del capital. Esos son ejemplos claros de esa situación. Y cuando yo cierro un emprendimiento por $180.000 por año, pero sin embargo doy con la otra mano 117 millones de dólares a los ricos, estoy tomando una opción política de a quién beneficiar. Una precisión, pero tanto da. Yo no hice referencia a tu condición de marxista, yo hice referencia a que probablemente usabas herramientas del marxismo para analizar como yo también las uso. Que sí, eso no significa que lo sea, ¿no? Después vos mismo dijiste, sí, yo lo soy. Sí, eso está bien. No, porque sabés que hay una moda. No lo dije como señalamiento. No, pero ni hablar, pero me parece interesante porque yo me acuerdo que cuando estaba militando en el gremio de estudiantes del IABA, como todos, porque en aquella época era como medio general que queríamos que la dictadura se terminara, ¿no? Habría algunos, bueno, yo qué sé, que a lo mejor le gustaba que continuara, pero convengamos que la gran mayoría, que no, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Claro. Lo vivimos juntos, ese proceso. Y recuerdo que una vez alguien me dijo, usted hace esto porque seguramente es marxista, una cosa así, ¿no? Pero en formato acusación, ataque, casi denuncia. Y lo señalo porque yo veo que ahora se está dando mucho eso, la idea de que, usted dice eso porque vota no sé quién, ¿no? Qué curioso, esas lógicas que a veces se usan, que eran las mismas lógicas que usaba la dictadura cívico-militar, ¿no? Y en realidad a veces... Porque se trata de erosionar también la política. Yo creo que la política... todos hacemos política, ¿no? El ser humano claro, intrínsecamente es político. Yo digo, desde que nacé y llorás por la comida, estás haciendo política. Obvio. Claro. Y hoy parecería que hacer política está mal visto. Bueno, claro. Hacemos todo política, desde los lugares donde ocupamos, ¿no? No, y además cuando la política fue desautorizada, le fue muy mal al Uruguay, ¿no? Además, concebida como actividad para organizar la convivencia humana, ¿no? Bueno, desde ya, sí. Él diría, es el instrumento de mayor perfección que la civilización ha encontrado. La política para encontrar la convivencia. Exactamente. Lo que pasa es que la convivencia está atravesada por intereses distintos. Exactamente. Los que tienen que ser solucionados en la arena política. Siente la mejor síntesis. Y no hay que temerle a eso, hay que, al contrario, felicitarnos que exista. El conflicto forma parte de la política. Exactamente. El conflicto no es malo. No hay que atravesarlo siempre. Por lo tanto, siempre es posibilitador. Lo que pasa es que hay que mantener siempre claro las reglas del juego, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos todos jugando un juego de no poner en riesgo. La famosa frase esa, Gerardo, no tiremos el agua con el nene adentro, ¿no? Claro. Tiremos el agua sucia, pero el nene tiene que quedar en la bañera. Si no, hay un problema. Para terminar, ¿qué otros pasos van a hacer ustedes en... Es decir, plantean el asunto y que... Bueno, que no nos pase como hace 2 años. Una reunión le vamos a la ministra de Economía, por ejemplo. Al presidente de la República, le vamos a entregar esta propuesta. Esta propuesta, y además una propuesta de sustentación de la industria cementera estatal. Y después vamos a salir a hacer, como te decía, campaña por todo el interior, por el referéndum y también por esta propuesta, ¿no? Para que vaya ganando paso en la gente, que la gente sea la que de alguna manera levante la misma y que pueda cristalizar, que en algún momento esto vaya generando conciencia y bueno, en algún momento madure y podamos concretarla, ¿no? Bueno, Gerardo, vamos arriba, Bueno, muchas gracias. La seguimos más temprano que tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo de la evidencia. Saludos también. Nos vamos a la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Al regreso conversamos con Mincho Fermín Méndez a propósito de la continuidad Tavares que estuvo arriba de la mesa durante este fin de semana. ¿Vos tenés posición al respecto? ¿Te gusta el fútbol? No sé. Sí. Mirá, yo era muy crítico de Tavares.
hasta que me ganó por cansancio. Siempre digo que tenía razón Tavares, ahora lo aguanto a muerte. No fuiste un no, fui crítico. Tavares del arranque. Claro, y decía, no, tenía que hacer esto y los hechos me terminaban demostrando que Tavares tenía razón. Y además hay una cosa que es sentido común, faltan 6 partidos para el Mundial, tiene que terminar el proceso sin lugar a dudas. ¿Y de qué equipo sos? De Danubio. Ah, es cierto que sos danubiano, es cierto de la franja. Bueno, si querés podés ser hincha de Liverpool este campeonato. Me cae bien Liverpool porque viví muchos años ahí cerca de la cancha. Y bueno, y digo, porque como ustedes juegan un día y nosotros jugamos otro. No. La gastada del final. La gastada del final, no. Igual quiero decirle algo, yo estoy enseñando a mi hijo bajo este precepto. Primero, el cuadro más grande de todos es Uruguay. O sea que eso primero, la selección. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro cuadro grande propio es Liverpool. ¿Y el axioma cuál es? Ganarle siempre a todos. Si juegan Peñarol y Nacional, somos hinchas del otro. A menos que nos sirva que el otro pierda. ¿No es cierto? Así que... Yo tengo otro. ¿Cuál es? De los cuadros chicos soy hincha de Liverpool. Ah, bueno. Bueno, y yo tengo otro. De los cuadros de la B soy de Danubio. Gracias. Muchas gracias.